Hello, buenas noches, bienvenidos familias una vez más a este canal En Navidad. En Navidad, caballero, estoy súper emocionada e ilusionada porque nos dirigimos hacia el centro de Guadalajara. Realmente queríamos haber llegado un poquito más temprano, pero nos perdimos. ¿Nos perdimos dónde, Johnny? Nos perdimos en... ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿En qué veníamos? Veníamos en un Uber, nos perdimos porque pusimos la dirección mal. Ajá, entonces nos perdimos en el Uber y usted dirá, pero Cari, ¿cómo se pierde alguien en un Uber? Pusimos la dirección mal. Ahí está. Entonces nos iban a llevar por ahí para allá, no sé, para Zapopan, y nos dimos cuenta, Johnny se dio cuenta que como que nos estábamos alejando del centro. Y entonces, ¿qué sucedió, Johnny? No, yo le pregunté al chofer, entonces actualizamos la dirección y ya estamos aquí. Y nos costó más caro. Sí. Pero en fin, lo que quiero contarles es que vamos para el centro de Guadalajara porque, caballero, hoy era el encendido del árbol y queríamos haber llegado a la hora exacta que iba a encender el árbol, pero sucedió algo. Sí. Nos perdimos en el Uber y vimos los fuegos artificiales de lejos, por lo tanto sabemos que ya está encendido. Ya, así que vamos para allá. Estoy súper ilusionada porque yo no sé si ustedes saben que en Cuba la Navidad fue prohibida pues por mucho tiempo, o sea, se supone que fueron como 3 décadas, Sí. pero realmente actualmente hay mucha incultura con respecto al tema de celebrar la Navidad, qué significa verdaderamente la Navidad, que bueno, los cristianos sabemos que es el nacimiento de Jesús y bueno, es algo simbólico porque realmente no hay una fecha exacta del día en que nació Jesús, pero los cristianos lo celebramos como el nacimiento de Jesús en nuestras vidas, que vino a este mundo a morir por nosotros y perdonar nuestros pecados. Entonces me hace mucha ilusión ver cómo celebran la Navidad aquí en México, porque en Cuba fue prohibida debido a la dictadura comunista que sabemos que existe aún, pero bueno, actualmente ya en Cuba se está celebrando más la Navidad. Ya. Pero, gracias a que fue hace unos años el Papa Juan Pablo II sí, que se instauró ese momento. exactamente, él propuso al gobierno cubano, creo que fue en la década del 90, pues que se celebrara el 25 de diciembre la Navidad, y es un día festivo en Cuba, o sea, feriado, vaya, festivo no, feriado. Y bueno, por eso es que hoy sí se celebra la Navidad en Cuba, aunque no a la magnitud que se celebra en otros países. Exacto. Si todavía tú no te has suscrito a este canal, ¿qué es lo que tienes que hacer, Johnny? Suscríbete now. Ahora mismo, dejarnos un like y quedarse hasta el final, pues para que nos digan qué les pareció este video, porque estamos llegando al centro, así que vamos a comenzar. Bueno, family, nos dirigimos hacia el centro, donde está la catedral. ¿Y quién dijo que iba a estar por ahí, Johnny? El doctor Alejandro, el alcalde de Guadalajara. Dice Johnny que el alcalde de Guadalajara. Ahorita van a querer que el doctor Ale es el alcalde de Guadalajara de verdad. Bueno, ¿él te dijo dónde iba a estar o te dijo si venía después? Yo le dije que íbamos a estar cerca de la catedral. De la catedral. Pues bueno, mira, Johnny, para acá, muy aparte de que hay mucha gente, estamos viendo que aquí hay luces. Eso está de lo más bonito, ¿lo ves ahí? Sí. Y miren cómo hay movimiento de personas, son las 7:30 ya. Hay mucha gente aquí. Mucha gente aquí. Y ya vi el árbol, ya sé dónde está. Y está encendido verdaderamente. Miren, caballero, nos perdimos los fuegos artificiales, que era lo que yo quería ver, así como que, ay, no puede ser que me lo haya perdido. Miren qué bonito todo, miren cómo hay gente. Todas estas personas vinieron a ver el encendido del árbol, lo más seguro. Es impresionante la cantidad de personas que se mueve aquí cuando hay un evento de lo que sea. Digo de lo que sea porque sé que acá en México hacen desfiles del Día de Muertos, hacen desfiles de muchas cosas, entre ellos pues también esta celebración, esta festividad que es la Navidad. Y es impresionante cómo las personas vienen hasta acá y se congregan así, o sea, no sé si congregarse es bueno, sí, está correcta la palabra, acá en el centro, y esperan todo este tipo de eventos. Miren a mis espaldas, no sé qué es esto aquí atrás, tengo que preguntarle al doctor Ale cuando lo veamos si tiene que ver con el gobierno o algo de acá de Guadalajara, que él nos diga para poder decirle a ustedes. Lo que sí sé es que está lleno de luces y se ve de lo más bonito. Y bueno, vamos a caminar hasta el árbol, Johnny, ¿no? Creo que, no sé si por ahí se pueda. Vamos a coger por aquí. Les voy a ir mostrando porque queremos llegar hasta el árbol, que me imagino que allí esté todo el mundo haciéndose fotos, como aquí, en estos lugarcitos. Y wow, la cantidad de personas es increíble. Sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Mira, estos son los lugares donde se hacen las fotos, Johnny. Son como set y pues tú pagas y te tiras tus fotico con tu familia. Está muy bien. ¿Cuánto? ¿100 pesos dijo? No sé, Creo que dijo 100 pesos.
Mira, aquí hay otro tipo de set. Es que todos están bonitos. O sea, y todos tienen temática navideña, pero son diferentes sets. Y no solo está un árbol, vaya a ver un nacimiento también. Ay, vamos. Ay, es que allí hay más multitud por eso. Por eso. ¡Wow! Estoy súper emocionada, caballero. Nunca habíamos estado en la encendida de un árbol. Lastimosamente, no llegamos a la encendida. A tiempo. Solo vi de lejos los fuegos artificiales, por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que ya estaba encendido. Y no sé, yo oí, Johnny, Sí. que mide aproximadamente 9 metros. No sé si sea verdad, pero me parece que sí, porque se ve súper grande. Y este es el nacimiento que me comentan que lo hacen de alambre. ¡Wow! Interesante. Miren esto. Vamos a ver si por adelante se ve mejor. Porque es que aquí, como hay tantas personas, hay que tener cuidado, no vayas a chocar con alguien. Y miren el árbol allí, familia. Está súper lindo. Están escasos los rojos. ¡Wow! Miren qué bonito. Déjame ver si lo puedo acercar. ¡Olis! Déjenme ver si lo puedo acercar. A ver si así. Ah, sí, mira, así se puede acercar un poco. Dicen que mide 9 metros. Así que vamos a ver si ahorita nos podemos hacer una fotico más de cerca cuando las personas comiencen a moverse de aquí. Y también quiero mostrar el nacimiento, que no lo llegué a mostrar ahorita porque estaba pues a un costado. Míralo aquí de frente, Johnny. Bueno, no sé, es que no entiendo mucho esto del nacimiento. Bueno, a ver, me parece un ángel. Un ángel, sí, ajá. Sala, me parece una mujer. Ajá. Vamos a ver si podemos. Es que hay personas tomándose fotografías y no quisiera. Seguidor. ¿De verdad? Pues qué bien. De Cuba, ¿verdad? Ay, gracias. Vamos a hacerle una foto. ¿Quieres saludar? ¿Quieres? Aquí a la cámara. Ok. Saludos a Veracruz para la familia Ángel. Landa, de parte de Charlie y Ángel. Ok, gracias. Gusto, ¿eh? No, igual. ¿Otra? Pues bueno, nos acaban de conocer aquí. Qué pena, pero bueno. A lo que íbamos. Miren qué bonito el nacimiento, está increíble. ¿Qué quieres acercarte? Parece un ángel. Ajá. Pensemos que es María José y el niño. ¿Y cuál viene siendo José? El niño Jesús viene siendo ese. José. Sí, un ángel. Un ángel María y María. Perdonen mi cultura, caballero, en Cuba no se hacen nacimientos, a no ser en la iglesia católica. Sí. Y por eso no conozco muy bien, me imagino que sea tradición. Pero en Santa Clara, en el Parque del Carmen, ¿no? ¿En el Parque del Carmen lo hacían? O yo pensé que era en la iglesia de Buen Viaje. En Buen Viaje siempre hacía una representación del nacimiento. Lo que sí está muy bonito, Johnny. Y otra cosa, escuché decir que es costumbre de que acá en Guadalajara se haga de alambre. Sí. O sea que no es que está así porque es casualidad, sino que ya normalmente, no sé si es que todos los años lo hacen así. Eso lo escuché en un video de alguien que lo mencionaba. Así que imagínense. Vamos para acá. Y miren qué lindo. Johnny, yo quiero mi foto. Yo quiero mi foto aquí en el árbol. Está hermoso. Impresionante. Mira la estrella. Y lo mejor de esta cámara que puedo acercar. Entonces hay luces, Johnny, mira. No sé si se logra ver aquí en la cámara. Hay como un juego de luces que se ven así en el cielo. Se ve súper bonito. En la iglesia parece una misa, parece. A lo mejor hay misa, puede ser. Es muy probable que haya misa aquí en la iglesia y que por eso es que está pues el templo abierto. Sí. Y todo tiene luces aquí alrededor. Miren qué bonito. Wow, caballero, es una multitud. Johnny, y para allá hay más luces. Por allá tenemos que coger. Para allá hay que coger ahora. Ajá, para ver, porque esto es como parte del andador, ¿no? Que para los que no son mexicanos, hola. Para los que no son mexicanos, o sea, para los cubanos, andador viene siendo como una especie de bulevar. Es realmente como se conoce en Cuba. Y bueno, yo impresionada con mi árbol atrás, súper lindo, súper impresionada, no, vaya, sin palabras. ¿Apagaron las luces? ¿Qué van a hacer ahora? Recuerda que siempre aquí en la catedral siempre ponen unas imágenes de Guadalajara. Sí, porque mira, ya están contando los segundos.
Sí. Wow, igual que la otra vez que vinimos. Sí. Bueno, si el doctor Ale vino, yo creo que nos vamos a perder aquí para encontrarlo, ¿viste? Y no le he grabado mucho a la gente el árbol y ahora que están las luces apagadas creo que es como más bonito se ve. Ahora se ve mucho mejor. Miren qué bonito está. Wow. Increíble, está hermoso. Y es verdad que son como 9 metros porque estamos muy grandes. Definitivamente están muy grandes. Wow, está increíble. De verdad que sí. Y mira cómo hay personas aquí, todo el mundo mirando. ¡Qué locura! Vamos a ver ahí. Miren, caballero. Ahora el arbolito se puso rojo. Rojo completo. Rojo completo. Y mira la estrella alumbrando. Dios. Está súper lindo, caballero. Johnny va a estar grabando tomas para subirle a las otras plataformas. Mira. Caballero, miren qué lindo lo que están proyectando en la catedral. En otro momento que habíamos venido, lo que proyectaban era parte de la historia de México y como tal de aquí de Guadalajara. Pero hoy, como la temática es bien navideña, o sea, todo lo que se va a estar haciendo es pues, correspondiente a esta fecha, a la etapa de la Navidad, pues miren qué bonito lo que estamos proyectando y tiene que ver específicamente pues con la Navidad, ya que hoy fue el encendido del árbol de aquí del centro. Sí, vienen muchas personas. Es realmente, vaya. Sí, no encuentro la palabra para describirlo, porque iba a decir que es impresionante, ¿ves? Pero es más que impresionante, porque en Cuba tú puedes haber algo navideño que no va a haber este poder de convocatoria que hay aquí como tal del pueblo, ¿ves? De la sociedad. Es increíble. Miren a Johnny probando su giro 360 de la cámara para que ustedes puedan ver todo, la cantidad de personas que hay. Y eso que estamos grabando para arriba, que si enfocamos más abajo, se dan cuenta que hay muchas personas. Realmente nunca pensé que fuera tan posible celebrar la Navidad tan libre. O sea, de una forma tan libre. En Cuba, si las iglesias pretenden hacer un culto navideño, tienen que pedir permiso al gobierno, pero ese permiso, es lógico, en todos los países tienes que pedir permiso, pero ese permiso se complica más porque como las iglesias llaman masa y al gobierno no le gusta pues que haya multitudes porque tienen miedo a una protesta o cualquier cosa, se complica que te den ese permiso para poder hacer un culto celebrando la Navidad. Así que ver con la libertad que los mexicanos celebran la Navidad aquí, yo estoy súper sorprendida, realmente sin palabras. Nos encontramos al alcalde de Guadalajara. Aquí con ustedes, bueno. El alcalde, vamos. ¿Para dónde nos llevas, Van a Alex? reclamar que empezaron antes. Bueno. ¿Para dónde vamos? ¿Para aquí, Johnny? Bueno, lo que hay que ver por qué lado se sale. Ah, por aquí, mira. Hay que ir bordeando. Sí, ya me imaginé. Porque hay tantas personas que te confundes, caballero, te pierdes. ¡Wow! Es multitud. Aquí sí hay multitud. Vamos a esperar que pasen por al lado de nosotros. Ten cuidado, Johnny, ahí. Bueno, este set, Johnny, bueno, Alex, este set nos dice que es gratuito, que aquí las personas pueden subir y tomarse la fotografía. Sí, así es. Es que es un lugar, bueno, está patrocinado. Está patrocinado por Dulces de la Rosa. Por Dulces de la Rosa, ¿no? Oh, ya. Se puede pasar, tomarse Sí, la foto. Te voy a decir, para allí vimos otros, pero sí había que pagar para hacerse la foto. Que sí. estaban para acá, para el centro, estaban para allá, y allí sí había que pagar para tomarse la foto. Ahora el arbolito está verde, caballero, miren qué lindo. Va cambiando. Wow, sí, va cambiando de color. Vamos a continuar por aquí. Y entonces, por eso es que ven tanta multitud por acá, caballero. Por eso hay tantas personas, porque están haciendo la fila, Johnny, Sí. para la fotografía. ¿Habías visto tanta gente junta algún día? Bueno, el día que vinimos con Eni para lo del encendido de luces del Cerro del 4, aquí había muchas personas porque creían que iban a encender el de aquí. Ah. Y entonces había una multitud parecida, Johnny, Sí. parecida, había mucha gente. Lo que creo que hoy hay más gente, porque lo que pasa es que están más dispersos. Ahí pasa todo. Sí. Y está súper lindo el set este navideño. Y para acá hay otro set, Johnny, yo creo que de Telcel, ¿no? Bueno, o es un punto de Telcel decorado. No es un set, creo. No tengo idea. Se ve que es como
como que allí están los niños como que jugando y haciendo algo, alguna actividad. Y está patrocinado por Telcel. Wow. Entonces, todo ¿esto aquí cómo se llama? Bueno, este es el kiosco. Bueno, ahí enfrente es el Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno. Donde despacha el gobernador. De acá de Guadalajara. De Jalisco. Ah, de Jalisco en general. Sí, gobernador de Jalisco. De Jalisco. Es ahí, por ahí enfrente es donde se da la ceremonia del grito. Y vemos que aquí está la Guardia Nacional. Ah, sí, está muy vigilado. Sí, me imagino que cuando hay multitudes, evidentemente tiene que haber policías por esta zona y personal de seguridad en general. Bastante. Porque hay muchas personas acá, en el centro en este momento. Y bueno, vamos a continuar ahí que están vendiendo como que uniforme, Johnny. Oh, ¿Pueden tomar la foto? ajá. ¿Sí, tomar la foto? No. No. Con el uniforme, ¿no? Wow. Ah, sí, con el carro de la Guardia Nacional. Oh. Mira, Johnny, las flores de Nochebuena. ¿No es así como se llama? Aquí sí puedes tomarle foto. A los policías, sin problema. Doña Silvia te dijo que le comprara. Dijo que le comprara unas. Mira, miren qué linda las Nochebuenas, familia. Están hermosas. Mira, se ve más clara en la cámara que en vivo. Están hermosas las Nochebuenas. Sí. Estas flores solo se dan en esta época, Ale. Solo en esta época. Wow, caballero, el espíritu navideño se siente en todo el centro de Guadalajara. ¿Cómo le llaman ustedes a esto? Ese es el kiosco. Ah, en Cuba se le dice glorieta. Glorieta. En Cuba es una glorieta de toda la vida. Pero bueno, kiosco le llaman acá en México. Y miren, también está todo alumbradito, que es muy raro que no esté decorado, ¿verdad? Pensé que iba a tener más luces. ¿Sabes que me dijeron que en Tlaquepaque sí decoraron el kiosco? Lo vi en un video. Tengo que pasarme por Tlaquepaque. En algún momento pensamos ir esta noche, pero creo que ya no nos va a dar tiempo. Así que falta conocer Tlaquepaque. sí, fui una vez, pero no, o sea, no ahora en esta temporada navideña. Caballero, miren. Tlaquepaque te recomiendo temprano o entre semanas, porque si vas sábado en la noche o domingo en la noche o viernes en la noche, es el Pero caos. pero es mejor así para ver bastante gente. En Cuba nos gustan a nosotros que haya multitudes. Estamos adaptados a hacer cola y eso, entonces como que ya nos sentimos en casa cuando vemos mucha gente. Es broma que después me dicen, vete para tu país para que hagas cola. Es broma, es chiste, es un sarcasmo. Family, vamos a continuar porque me dijeron que para allá también hay más luces y más cosas decorativas. Si quieres ir sin gente, podemos ir por aquí atrás, evidentemente. Mira, Johnny, el 360 para que te tires tu fotico. Oh, no. ¿A ti que te gustan los videitos 360? Yo tengo mi cámara 360. Para que te sientas famoso. Bien, hemos llegado a la rotonda de los hombres ilustres. ¿Vamos por aquí, Johnny? Sí. Y aquí sí, de aquí es donde están saliendo las luces que veíamos En el cielo. en el cielo reflejada. ¡Guau! Esto aquí sí lo decoraron. Vamos a movernos para ahí porque... Aguántame aquí, Johnny. Esto sí lo decoraron y se ve súper bonito. Fíjate que le ponen los típicos colores navideños, Ale. Rojo, verde, blanco. Blanco o plateado, los colores de la Navidad. Y aquí como que hay más niños. Y también hay Nochebuena en todo el parque, en toda la rotonda. O sea, en todas las orillas, los alrededores. Está súper bonito. Increíble, familia. Lo lindo que se ve todo. Sí, no vaya. Déjenme mostrarle bien. que le den la vuelta. Sí. Tiene una mejor vista por Del otro lado. Sí. Pues vamos a movernos para allá. Miren qué bonito aquí el juego este de luces. Uf, increíble. Hay que mirar para abajo porque uno se pone a ver las luces y choca con cualquier cosa. Miren el piso. Johnny, mira. Sí, qué lindo, qué original se ve. Que lo amas. Gracias. Miren esto, caballero. ¡Wow! Es que no sé cómo, o sea, se ve todo tan lindo que no sé cómo explicarlo.
Miren para allá, los árboles tienen luces. Es increíble. Es increíble lo bonito que se ve todo. Para acá también. Es que parece una película. Sí, parece una película. ¡Wow! No, está hermoso. Está súper hermoso todo. Aquí está todo el mundo tomándose fotos. Todo el tiempo veo a las personas tomándose fotos. Es que realmente es algo que se ve pues en esta época del año nada más, porque bueno, aunque Guadalajara por lo general es una ciudad que siempre está bonita y siempre está linda. Bueno, tengo la cámara súper cerca, no sé por qué que toqué. Por lo general es una ciudad bonita y limpia, pues ahora con estas luces se ve mucho mejor. Bueno, ya Johnny me arregló la cámara. Ustedes saben que todavía estoy aprendiendo. No, vaya Johnny, esto está súper hermoso. ¿Dónde sale el humo de aquí? No, vaya. Es que esto tienen que vivirlo. Es que se ve súper lindo. Es increíble. Es increíble todo. ¿Alex así todos los años? Sí, y aunque ha habido años, creo yo, más espectaculares. ¿Sí? ¿Este no es el más espectacular? No es el más espectacular. ¿Por qué? Porque la Plaza de la Liberación está en remodelación. Porque allí es donde se coloca la pista de hielo. Pero dicen que van a poner pista de hielo acá en el centro también. No sé dónde, pero... Bueno, no sé dónde, pero lo leí. El día 17, ¿no? El 17 la pista, creo. Bueno, Pero a lo mejor lo ponen en otro lugar. Bueno, yo creo que sí, porque... Debe ser aquí en el centro, pero en algún otro espacio. Aunque yo creo que, pero con tanta gente que hay, no sé dónde pueda quedar. Hay que esperar al día 17. Vamos a esperar al día 17 a ver dónde es que la van a poner. Bueno. Que dicen que la dejan como hasta el 6 de enero por ahí. Sí, no, incluso más días. Sí, qué más bien, días. qué bien, caballero. Guadalajara está hermoso, de verdad que sí. Bueno, vamos a seguir caminando, caballero, es que esto está hermoso. Yo le digo a Johnny que me grabe para los reels, porque es que esto está Lindísimo. lindísimo. Aprovecha, Johnny, aprovecha. No, y mira las luces, se ve súper lindo, caballero, es otro nivel realmente. Y es creo que pues una de las fechas donde más personas vienen acá al centro de Guadalajara. Yo creo que va a ser la pista. La pista de hielo va a ser aquí. Mira, aquí va a ser. ¿Viste, Alex? ¿Viste? ¿Cómo tú? Presidencia. Pero ¿cómo tú vas a hablar mal de Guadalajara? No. ¿Cómo se te ocurre? Yo no hablé mal, simplemente que... ¿Que no te imaginabas dónde? Bueno, es que pues todos lo quieren para el Mundial, ¿por qué no para Navidad? Ahí, que adelanten algo. Sí, oye... ¿Ya no vas a venir a patinar? ¿Y tú, Alex? Claro, ya, eso es fácil para mí. Cada año lo hago. ¿Pan comido? Fácil, hasta de rodillas. Yo creo que de rodillas siempre no te puedes parar porque te resbala. Bueno, se supone que aquí va a ser entonces la pista de hielo, suponemos. No estamos del todo seguros, pero nos imaginamos que va a ser por acá. Miren qué bonito se ve los copos de nieve, esos que están ahí. O sea, por supuesto son artificiales, pero miren qué lindo. Se ve hermoso, porque además está en una construcción, wow, súper elegante, y me imagino que sea como de la etapa de la conquista aquí en México, y se ve muy bonito, muy bonito, realmente. Todo está impresionante y todavía seguimos viendo personas por aquí por todas partes. Es que hoy todo el mundo vino por el centro. No, ya hay demasiado turismo. Sí, también. Y hay más personas que el día que vinimos con Eni y Johnny, que encendieron el del Cerro del 4. Hay muchas más personas hoy. Yo creo que las personas ese día sabían que aquí no iban a encender el árbol y por eso no vinieron. Los que no lo sabíamos éramos nosotros, que vinimos y no vimos ningún árbol. Y nosotros, ¿y dónde está el árbol? Para nada. Vamos de nuevo al árbol porque me quiero tomar una foto y pues ver desde este ángulo, porque lo tomamos de allá para acá, a tomarlo ahora al revés, viceversa, y vamos a caminar para allá ahora. Miren, caballero, ha seguido corriendo el tiempo y todavía hay personas aquí. O sea, como que no. Yo creo que ahora es que la gente está viniendo. Porque mira para allá. O sea, donde estábamos ahora mismo, en la rotonda de los hombres ilustres. De los hombres ilustres. Todavía ahí hay pues un bulto
no voy a decir la palabra que dicen los mexicanos, un bulto de personas nada más. No, es que si dices un chingo, sí, para México, pero mejor no hay que decirlo. Mejor no, mejor lo dices tú, no yo. Mira, para este lado hay más personas. Lo que pasa es que ahorita se estaban concentrando aquí porque iban a poner la representación que proyectan acá en la catedral. Y por eso veíamos más personas ahorita aquí en el centro, pero ya ahora como que se han dispersado y están en todos los lados del centro, o sea, por la otra calle, por esta de acá, que es donde está el set fotográfico que era gratis. Y el árbol ahora pues está blanco y rojo. De momento se pone verde, de momento se pone rojo solo. Pero miren ahora está muy bonito. Le dicen que mide 9 metros. No. Me comentaron. Sí, que mide 9 metros. Puede ser, Alex, puede ser. Ese poste debe medir unos 5 metros. Bueno, sí es verdad. Sí, yo creo que sí. Que sí mide los 9 metros. No sé qué tú opinas, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, cuando te vas acercando te das cuenta que sí. Es muy grande realmente. Vamos a hacernos una fotografía con el árbol porque no podemos irnos de aquí sin una fotografía, caballero. Es imposible. Ahora venir al árbol y no tomarse la foto. ¿Qué tú crees, Alex? Sí, no se puede perdonar. A ver, Johnny, tú con el árbol a tus espaldas. Cuéntame, ¿qué te ha parecido esta festividad? ¿Se me puede llamar así? Sí. Esta celebración acá en Guadalajara. Bueno, me encanta. Yo pienso que siempre celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús, siempre es necesario en cualquier fecha. Y yo creo que en Guadalajara, como ustedes vieron en el video, tan alumbrado, tan festivo, toda la gente celebrando. Así que me encantó este video especial. Realmente, dime alguna diferencia con respecto a Cuba. Diga la diferencia. Bueno, la luz, sobre todo la luz. La luz. La iluminación. La iluminación, sobre todo. La empresa eléctrica. La empresa eléctrica. Yo creo que y la convocatoria. Tú lo decías al principio. Ese deseo de salir de tu casa a celebrar la Navidad, eso también nos falta. La luz y el deseo de salir de tu casa a celebrar la Navidad. Yo creo que con respecto a eso que dice Johnny, pues el cubano tiene tantos problemas, tantas necesidades, tantas escaseces, que pues celebrar la Navidad se les hace un poco complicado. Sí. Muy aparte también de pues un sistema comunista que ha adoctrinado a todo un país a un sistema materialista donde no se reconoce la existencia de Dios, y yo creo que todo eso ha influenciado a que ha influido a que las personas pues no tengan esa cultura de celebrar la Navidad, aunque muchas personas mayores que vivieron antes de 1959 en la Cuba capitalista aún mantienen la celebración de la Navidad. Y bueno, ya con el paso del tiempo, mucha penetración de cultura extranjera, y pues gracias a Dios con que cuando fue el Papa fue Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II. Pues que se permitió nuevamente en Cuba celebrar la Navidad, pues muchas personas comenzaron a celebrar pues esta fecha, que es una de las fechas más lindas que tiene el año, una fecha que une familias, una fecha donde pues celebran no solo el nacimiento de Jesús, sino que la humanidad en general se reúne con un motivo. Yo creo que eso es lo más lindo, es celebrar el nacimiento de Jesús en nuestras vidas, pero bueno, que la humanidad reconozca una fecha del año, que aunque no esté comprobada si fue esa fecha o no, pero lo decida para adorar a Dios, yo creo que es genial. Muchas personas tienen un concepto errado de lo que es la Navidad, piensan que es fiesta, tomadera, regalos y nada más. El significado de la Navidad va más allá de eso, y realmente es lo que siempre queremos proyectar en nuestros videos. La Navidad es que Cristo nació en nuestras vidas y vino a este mundo, y bueno, luego murió y se entregó por nuestros pecados. Así que queremos que todos ustedes celebren una linda Navidad, pero que sepan también cuál es el verdadero significado de ella. Y que bueno, piensen que hay países como Cuba, donde esta celebración fue un momento prohibido. Me imagino que en Corea del Norte hoy por hoy es prohibida. También hay muchos países de África que matan a los cristianos por celebrar también la Navidad. Por decir lo que quieres. Así que gracias. Por leer la Biblia. Así que gracias a Dios, porque ahora mismo estamos en un país libre. Siempre hablamos de Cuba porque es nuestro país, pero como Cuba existen miles de países ahora mismo en el mundo que falta de todo tipo de libertad. Así que le damos gracias a Dios por estar en México. Así que gracias a México
por la libertad. Gracias por poder celebrar nuestra primera Navidad en libertad. Así que esto se lo debemos a México. Gracias a México y gracias a los mexicanos que nos han acogido de una forma tan linda que es indescriptible. Y bueno, gracias al doctor Ale que siempre nos acompaña, que siempre nos apoya, que en todas las aventuras. Este es el padrino de nosotros aquí. No, en todas las aventuras. El delegado puesto por... Oye, pero yo quiero darles también un mensaje. Pórtense bien en esta temporada Guadalupe Reyes. Ahí. Si manejan, no toman, y si toman, pues invítenme. Sí. Yo diciendo que la Navidad no es eso, nada más, y viene Ale y dice que lo inviten. Pues ya saben, si necesitan un compañero de parranda, lo llaman. Le escriben a su Instagram. La campanita de... Ahí. Ale, ¿qué me dijiste que faltaba para cerrar una Navidad en libertad? Bueno, falta el platillo fuerte del video. Sí, ¿cuál es? Ahorita lo van a ver. Ay, pues no se pueden ir de aquí todavía porque vienen cosas importantes. ¿La sección? Se llama el plato fuerte del video. No, pero esa sesión siempre va a estar en todos los videos. Ahora, cuando lo invitemos, hay que invitar a Ale para que en todos los videos haya el platillo fuerte. Así que vamos a continuar. Bueno, hemos seguido caminando por el mero centro de Guadalajara y ahora estamos acá en lo que se conoce como la Plaza Universidad. De hecho, debajo de nosotros hay una estación del tren ligero. Sí. Por lo tanto, es una de las zonas más céntricas que hay aquí en Guadalajara. Miren, aquí mismo está el elevador para las personas pues que tienen discapacidad y tal, o embarazadas y necesitan coger pues el elevador para bajar el tren ligero. Acá en este parque hay pues como una función, les voy a mostrar un poquito. Es una función para niños, si se dan cuenta hay muchas personas reunidas aquí también. Y bueno, también pues hay estos puestecitos que son set para tomarse fotografías. Déjenme ver si les puedo acercar un poquito. Allí hay uno y bueno, aquí alrededor hay otros también. Acá está la fuente que siempre les muestro y miren los otros sets aquí. Vemos que hay pues reno, Papá Noel, todos están llenos de luces, todos están muy bonitos. Sinceramente es impresionante lo linda que se ve la Navidad aquí en México y les voy a mostrar. Para acá hay otro set y las personas vienen a tomarse sus fotografías por aquí. Justo detrás de mí lo pueden ver que hay más set para tomarse fotografías, pero vamos al plato fuerte, la sección más importante de este canal. Nada, mentira, la sección de la comelera. Y hoy íbamos a ir por un helado Dolphy porque si es Navidad, es frío, es nieve, tenía que ser helado, pero resulta ser que el Dolphy está cerrado, entonces nos acordamos que en McDonald's también venden helado, así que vamos para allá ahora mismo. Pues ya tenemos nuestros helados de McDonald's. Miren al Johnny aquí con el del doble, el cono. El doctor Ale dice que no, sencillo. Yo me espero los tacos. Dice, el doctor Ale dice que él es más de taco que de helado. Pero nada, yo me pedí un M&M porque bueno, si voy a romper la dieta la rompo ya de verdad, a ver, porque no hago nada, al final voy a estar comiendo azúcar y esas cosas. Entonces ya si lo voy a hacer lo hago con todas las de la ley. Family, estoy súper feliz, súper contenta de haber estado aquí en el centro de Guadalajara en este encendido de luces. Lastimosamente llegamos, pues nos enteramos tarde también, nos enteramos por un comentario. Llegamos tarde, entonces estamos muy contentos por haber llegado aquí. Sí, de hecho nos enteramos un comentario que nos hicieron en un video de YouTube. Hoy van a hacer la encendida de luces en Guadalajara, vayan, y estamos aquí. Es lo que estoy diciendo, sí. Por un comentario de ustedes nos enteramos de que iban a hacer el encendido de luces y por eso no llegamos a tiempo, llegamos como 10 minutos después, pero de lejos vimos los fuegos artificiales. Sí. Nada, familia, feliz de estar celebrando en libertad aquí la Navidad. Me encanta México, realmente la forma en que festejan son increíbles. Me ha encantado y bueno, vienen más videitos correspondientes a la Navidad, sí. Así que espero que se queden por aquí por el canal, que nos apoyen con su like, que nos digan qué les pareció este video y que se suscriban si todavía no lo han hecho. Y el doctor Ale le va a decir que activen qué cosa. La campanita. Ahí. Está, tiene forma de campanita. Activen la campanita y nos vemos en la próxima, family. Adiós.